El cachorro había sufrido un trato cruel y había sido arrojado, sin piedad, dentro de una caja que flotaba en el río. Cuando finalmente lo rescataron, un pequeño pero misterioso objeto atado a su cuello revelaría un secreto que cambiaría para siempre la vida de todos en la ciudad. ¿Qué harías tú si, caminando a orillas de un río, buscando un momento de tranquilidad, escucharas un sonido débil, casi imperceptible, proveniente de las aguas turbulentas? No era un grito humano, ni un llamado desesperado por ayuda, sino algo más suave, más doloroso, como si alguien estuviera suplicando auxilio pero ya sin fuerzas. Imagina por un momento que ese sonido provenía de un cachorro moribundo, atrapado en una caja, y que junto a él, un pequeño objeto aparentemente sin importancia transformaría la vida de alguien. Las historias más conmovedoras no siempre empiezan con finales felices. Algunas nacen del abandono, del frío, del silencio de aquellos que ya no tienen fuerzas para pedir ayuda. Este cachorro no era más que un bebé. Ni siquiera tenía nombre, ni un hogar, ni siquiera el derecho de comenzar su vida con dignidad. No conocía el calor del cariño, el sabor de un buen alimento ni la dulzura de una voz amable que le llamara por su nombre. Lo único que escuchaba era el agua golpeando los costados de la caja de cartón en la que lo habían dejado, abandonado como si fuera un objeto sin valor. Era una tarde gris, de esas en las que el viento sopla indiferente, como si hasta el tiempo estuviera cansado. La corriente arrastraba ramas secas, hojas y basura, y en medio de esa tristeza flotaba una caja, atrapada entre ramas, resistiendo las fuerzas del agua, como si fuera el último escudo entre la vida y la muerte de alguien. Y así era. Dentro de esa caja, un pequeño cuerpo mojado y tembloroso luchaba por respirar, su mirada perdida, su aliento entrecortado. Ya no ladraba, solo emitía gemidos bajos, como si hubiera aprendido desde el principio que gritar ya no servía de nada, que nadie vendría. Es difícil imaginar una vulnerabilidad tan profunda, especialmente cuando pensamos en la confianza ciega que los perros depositan en los humanos desde su corta edad. Ellos no saben que pueden ser traicionados, ni entienden el abandono. Para ellos, el amor es instintivo, el compañerismo, natural, y la lealtad es algo que no necesita ser enseñado. Quizás por eso, el dolor del abandono es tan desgarrador para un cachorro. No entiende por qué está solo, porque nadie regresa, porque está mojado, frío, hambriento y asustado. Y en ese instante, mientras la lluvia caía más fuerte y la caja se tambaleaba al borde del río, lo que más le dolió al pequeño no fue el agua fría sobre su cuerpo frágil, sino la ausencia de un toque, la falta de calor, ese vacío donde debería haber un regazo, un hogar, un nombre. El cachorro no conocía el mundo, pero ya conocía el desprecio, y eso, por sí mismo, es algo que duele, algo que cala profundo en el alma de quienes escuchan esta historia. Porque cualquiera que haya tenido un perro, que haya mirado a un animal a los ojos y haya sentido ese amor silencioso, sabe lo puros que son, sabe cuánto merecen lo mejor. Y ver, aunque solo sea a través de la imaginación, a un ser tan pequeño, tan inocente, al borde de la muerte, es algo que toca lo más profundo de nuestro ser. Pero aquí surge la gran pregunta que queda suspendida en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto un cachorro? ¿Qué podría llevar a una persona a meterlo en una caja, sellarla con cinta y lanzarla al río, como si fuera un objeto más? Tal vez nunca sepamos la respuesta, y en cierto modo, tal vez ya no importe, porque a pesar del dolor, del abandono, de todo lo que le arrebataron a ese perrito, aún quedaba algo, algo pequeño, colgando de su cuello, algo que parecía tener una historia propia, un secreto. Pero antes de llegar a ese momento, antes de adentrarnos en ese detalle que se convertiría en la clave de toda la historia, hagamos una pausa. Respiramos. Este es el inicio de algo mucho más grande que el sufrimiento. Es el primer destello de un vínculo que, aunque nacido del dolor, pronto se transformaría en esperanza. Este cachorro, aún tan frágil, aún tan silencioso, seguía vivo. Y mientras haya vida, siempre hay esperanza. Hay reencuentros que aún no han sucedido, brazos que aún no se han abierto, historias que aún no se han contado. Es en ese preciso instante, cuando todo parecía perdido, cuando la corriente parecía invencible, cuando algo empieza a cambiar. No de forma ruidosa, no como un milagro visible para todos, sino de manera sutil, casi imperceptible, como una promesa que está a punto de cumplirse, como un destino que ha comenzado a trazarse en silencio. Si hasta ahora sientes el corazón apesadumbrado es porque realmente lo entiendes, porque historias como esta no pasan desapercibidas para quienes llevan el amor en el corazón. Quien ama a los perros, quien cree que su amor transforma vidas, comprende el peso de cada ladrido ahogado, de cada mirada pidiendo ayuda. Aquí,
Vivimos historias que no solo se tratan de perros. Se trata de fe, de vínculos que no se rompen, de reencuentros que sanan. Si quieres ser parte de esta comunidad que cree que cada perro tiene una misión hermosa por cumplir, deja un me gusta en este video, para que esta historia llegue aún más lejos, y suscríbete al canal, porque lo que viene te tocará aún más el corazón. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen estar en el lugar correcto en el momento exacto? Como si algo más grande las hubiera llevado allí. Tal vez no sea una coincidencia. Pero a veces el destino no se anuncia con estruendo. A veces se esconde en los detalles más pequeños. Un recodo olvidado del camino, un paso fuera del plan, o el eco apenas audible de un llanto perdido entre los sonidos de la naturaleza. Para aquel pescador, aquel era un día cualquiera. El cielo gris, el aroma a tierra mojada y el murmullo del río componían un paisaje conocido. Solo quería pescar algo, llevar la cena a casa. Pero había algo en el aire, un silencio inusual, casi solemne, como si el mundo contuviera el aliento. Fue entonces cuando lo vio. Un amasijo de ramas atrapadas entre las rocas, y en medio de ese caos natural, una caja maltrecha, empapada, tambaleándose entre hundirse o resistir. Dudó. Podía ser basura o simplemente nada. Pero también podía ser algo. O alguien. La intuición, esa voz suave que aún susurra a quienes saben escuchar, le dijo que fuera. Y fue. Al acercarse, lo que encontró no fue lo que imaginaba. No era solo una caja. Era una vida. Un cachorro, tan pequeño que parecía recién nacido. Tan frágil que sus huesitos se insinuaban bajo la piel mojada. Temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo, por la confusión. Era como si ese pequeño ser no comprendiera por qué su mundo había comenzado con tanto dolor. Sus ojitos, grandes y apagados, buscaron los del hombre con una pregunta muda que dolía. ¿Por qué me hicieron esto? El pescador se quedó inmóvil unos segundos, incrédulo. La lluvia seguía cayendo, pero el tiempo parecía haberse detenido. Ya no había prisa, ni hambre, ni peces. Solo existía aquel cachorro y una elección. Tomó la caja con sumo cuidado, como si contuviera un tesoro frágil, y fue entonces cuando lo notó. Algo extraño colgaba del cuello del animal. Un collar, sencillo, desgastado, sucio por el barro y el agua. Pero no era un simple collar. Estaba sujeto con cinta adhesiva gruesa, apretada, cruel. Aquello no había sido un accidente. Alguien lo había hecho intencionalmente. Alguien quería que ese cachorro no fuera reconocido. Alguien quiso borrar su historia. El pescador sintió un nudo en la garganta. No era el frío, era el dolor. Ver que incluso una criatura tan diminuta ya llevaba las marcas de la crueldad humana era insoportable. Sin pensarlo más, colocó al cachorro bajo su blusa, contra su pecho, y el pequeño, como si reconociera ese calor como el primer refugio de su vida, se acurrucó allí, temblando, pero en paz. Al llegar a su humilde cabaña de madera, el hombre improvisó un rincón con mantas viejas junto a la estufa. Le ofreció leche tibia, pan húmedo. Hizo lo que pudo, pero lo más valioso fue que le habló, en voz baja, como quien le susurra un secreto al corazón. Lo llamó pequeño campeón, valiente. Palabras simples, pero llenas de un amor que solo quienes han amado a un perro pueden comprender. Y poco a poco, el cachorro empezó a responder. Aún temblaba, sí, pero ya comía. Todavía sollozaba, pero menos. Y sus ojos, antes apagados, comenzaron a parpadear con algo parecido a la confianza. Allí, entre paredes desgastadas y la calidez de una estufa, nació un vínculo invisible más fuerte que cualquier cadena. El pescador lo sentía en lo más hondo. Ese no era un cachorro cualquiera. Aún no sabía por qué, pero algo en él le decía que ese animalito traía consigo una historia, un secreto, quizás un destino. Pasaron los días. A pesar de su debilidad, el cachorro lo seguía por toda la casa. Dormía cerca de la puerta. Ladraba suavemente si escuchaba ruidos. No era solo instinto. Era una elección. El cachorro eligió confiar. Y el pescador, un hombre que quizás ya había olvidado lo que era cuidar de otro ser, eligió amar. Es curioso cómo a veces el amor se disfraza. A veces viene en una caja flotando en el río. En un silencio. En unos ojos tristes. En un cuerpo mojado y débil. Pero cuando encuentra un espacio donde crecer, lo transforma todo. El pescador comenzó a sonreír más. Hablaba más. Salía menos, preocupado por no dejar solo a su pequeño compañero. Pero ese misterio atado al cuello del cachorro aún seguía allí. Esa cinta,
tan apretada, seguía ocultando algo, una parte del pasado que aún no se había revelado. Y cuanto más cariño le tomaba al animal, más sentía que descubrir que se ocultaba bajo esa cinta cambiaría todo. Tal vez no se trataba solo de haberlo rescatado del agua. Tal vez se trataba de cerrar un ciclo, de recomenzar una historia que nunca debió haber sido interrumpida. Y en el fondo, tanto el pescador como el cachorro lo sabían. Lo que estaba por venir no era solo supervivencia. Era propósito, era destino, era amor del tipo que desafía al tiempo. De ese que, aunque lo tiren al río, vuelve. Un día, mientras el cachorro dormía tranquilo por primera vez, sin temblores, el pescador supo que el momento había llegado. Tomó unas tijeras, se acercó con ternura, y con manos temblorosas acarició el cuello del cachorro. Respiró hondo, cortó la cinta, y debajo algo brilló. No era un simple adorno. Aquel medallón de plata, aunque desgastado por el tiempo, aún brillaba con una luz tenue pero persistente. En su superficie, una inscripción grabada en letras diminutas pero cargadas de significado. «Prométeme que cuidarás de él». El pescador leyó y releyó esa frase, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No era un simple accesorio. Era una súplica, un último deseo, un mensaje dejado por alguien que, incluso en medio de la crueldad, confiaba en la compasión de un desconocido. Junto al relicario, colgaba un pequeño colgante redondo. En su interior, casi borrado por el tiempo y la humedad, se encontraba un número de teléfono, antiguo, de una época en la que los dígitos eran menos y las letras más prominentes. El papel estaba descolorido, pero aún se podía leer lo suficiente. El pescador sostuvo el medallón en sus manos durante mucho tiempo, en silencio, con el corazón dividido. Ya sentía que ese cachorro era parte de su vida, de su hogar, de su rutina. Pero, ¿y si ese medallón representaba algo más grande? ¿Y si ese perrito había sido entregado al río no por desprecio, sino como un último acto de esperanza? A la mañana siguiente, después de una noche de reflexión, decidió intentarlo. Sacó su viejo celular y, con dificultad, marcó el número. La llamada fue directa al correo de voz. Lo intentó de nuevo y otra vez. Solo un extraño ruido metálico invadía la conexión, como si el teléfono ya no existiera. Aún así, no se rindió. Guardó el medallón en el bolsillo, colocó al cachorro en una canasta improvisada y tomó el camino hacia la ciudad. Estaba lejos, pero algo dentro de él le decía que debía ir. No era solo una búsqueda de respuestas. Era un compromiso con esa promesa silenciosa grabada en el colgante. Al llegar, fue directamente a un taller de reparaciones donde el dueño lo sabía todo. Mostró el número y preguntó si ese prefijo todavía existía. El hombre frunció el ceño, revolvió papeles y miró al pescador con curiosidad. Dijo que ese tipo de número se había utilizado hace más de una década y que hacía tiempo que estaba desactualizado. Pero mencionó algo que sonó como una pista. Ese código era de un antiguo barrio de la ciudad, donde estaban las casas más antiguas. Hoy en día, casi todo ha sido renovado, pero todavía hay gente de esa época allí. Tal vez alguien lo recuerde. El pescador siguió el hilo de la esperanza. Fue al barrio, preguntó a los residentes más antiguos, describió el medallón. Algunos meneaban la cabeza sin saber, otros decían que ya habían visto algo similar, pero todo era vago. Hasta que una señora, sentada frente a su casa con un bordado en su regazo, miró fijamente el objeto. Sus ojos, ya apagados por el tiempo, brillaron por un segundo. «Ese medallón lo conozco», dijo con voz temblorosa. Antes de que el pescador pudiera preguntar algo, añadió: «Era de mi hija». El silencio que cayó entre los dos fue absoluto, como si el mundo, una vez más, hubiera dejado de girar por un instante. El pescador tragó saliva. La dama sostuvo el medallón con manos temblorosas, pasando los dedos por las letras como si tocara un recuerdo. Ella mandó hacer este colgante cuando era joven. Tenía un perro llamado Tobías, un perro especial. Dicen que era más sensible que las personas. Cuando enfermó, me pidió que lo conservara. Dijo que un día, de alguna manera, el amor de Tobías volvería y que quien encontrara el medallón jugaría un papel importante en ello. El pescador sintió que el suelo se le escapaba de los pies. No porque creyera o no en vidas pasadas o conexiones espirituales, sino porque todo tenía sentido ahora. Ese cachorro, la conexión inmediata, la calma que sentía al lado del perro, y ahora esa señora diciendo que ese objeto llevaba la esencia de un viejo amor. «Pero eso fue hace más de 10 años», murmuró. «Mi hija ya se fue, y Tobías murió poco después». El pescador se sentó en el banco junto a ella.
Guardaron silencio. El cachorro, curioso, saltó de su regazo y se dirigió a los pies de la señora. Olfateó sus dedos, le dio una tímida lamida y luego simplemente se quedó allí, como si volviera a casa. La señora se llevó la mano a la boca y empezó a llorar en silencio. «Él hizo eso», dijo. «Tobías hizo exactamente eso. Fue allí, a mi lado, donde durmió». Durante largos segundos, el mundo pareció detener su marcha. El tiempo mismo pareció rendirse en respeto ante lo que ocurría. Cuando la anciana abrió los ojos, las lágrimas surcaban su rostro con una delicadeza solemne, no de tristeza, sino de gratitud. Había regresado, y lo había hecho justo cuando ella ya no albergaba esperanza alguna. En ese instante, el cachorro soltó un suspiro profundo, como quien por fin descansa tras un largo viaje, y poco después se quedó dormido en su regazo, plácido, en paz. No había tensión en su pequeño cuerpo, ni rastro de temor o incertidumbre. Solo calma, solo pertenencia. El pescador, con los ojos brillando por la emoción, lo contemplaba todo, aún intentando darle forma a lo que su corazón ya comprendía. Desde el primer momento lo había sentido. Aquel no era un cachorro cualquiera. Era un alma antigua, una historia vieja renacida en un cuerpo nuevo. Era un reencuentro. Y ahora sabía, con absoluta certeza, que su papel en esa historia apenas comenzaba. Lo que había hecho, rescatarlo, cuidarlo, brindarle calor y afecto, fue más que un acto de bondad. Fue el puente que unió dos tiempos. Fue la chispa que permitió que el ayer encontrara el camino de regreso a la hora. Él había sido el eslabón necesario para que esa promesa susurrada al viento se cumpliera. La anciana, aún acariciando al cachorro dormido con ternura casi reverente, se volvió hacia el pescador y le dijo con una voz suave, cargada de verdad: «No lo encontraste por casualidad. Él te fue enviado, porque tú también lo necesitabas. Tal vez aún no lo sabes, pero él también te salvó». Y entonces lo comprendió. Esa vida suya, sencilla y solitaria, marcada por días idénticos, por una rutina fría y sin sobresaltos, había cambiado desde el momento en que ese ser diminuto entró en ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito, que alguien, aunque caminara en cuatro patas, lo necesitaba. Pero una nueva pregunta brotó en su interior. ¿Y ahora qué? ¿Debía entregarlo? ¿O seguir caminando a su lado? ¿Compartir con esta mujer, que tanto esperó este reencuentro, el amor que ahora ambos sentían? La respuesta llegó, silenciosa, en los ojos de la anciana, que como si pudiera leer su pensamiento, murmuró: «No quiero arrebatártelo. Solo quiero tenerlo cerca. He esperado tanto por este momento, pero entiendo que ahora él también es tuyo». El pescador sonrió por primera vez en todo el día. Una sonrisa amplia, sincera, cargada de alivio y de emoción. Comprendió entonces que el vínculo entre los tres no tenía por qué romperse. Quizás, en realidad, el destino los había unido para sanar juntos. Ese no era el final de una historia. Era el nacimiento de una nueva etapa, tejida con hilos del pasado y bordada con los cuidados del presente. Una etapa donde el amor renacía con más fuerza, más verdad. El cachorro, dormido en el regazo de aquella mujer que alguna vez lo amó bajo otro nombre, parecía soñar, tal vez con recuerdos que ni siquiera comprendía, tal vez con la certeza de haber encontrado al fin su lugar en el mundo. Porque el amor verdadero, ese que nos regalan los animales, no muere, solo cambia de forma, cambia de cuerpo, de tiempo, de nombre, pero jamás desaparece. Espera el tiempo que haga falta hasta que los caminos correctos se crucen de nuevo. Y cuando eso ocurre, no hay duda. Lo sentimos aquí, en el único lugar donde puede vivir para siempre, el corazón. ¿Alguna vez has sentido que presencias algo sagrado? No en el sentido religioso común, sino en ese otro, el que toca el alma, aquieta los pensamientos y hace latir el pecho de forma distinta. Así se sintió el pescador en ese momento, sentado frente a esa mujer, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte, escuchando una historia que parecía salida de otro mundo. O quizás de ese mundo que solo se revela cuando nos dejamos guiar por el amor verdadero. Miró al cachorro dormido, tan sereno, tan en paz. Y a la vez, un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo era posible que ese perrito salvado del río portara en su cuello un medallón que perteneció a otro, muerto hace una década? ¿Cómo explicar que repitiera los mismos gestos, se acostara en los mismos rincones, mirara con los mismos ojos? ¿Cómo podía renacer una historia tan llena de amor y de dolor con tanta dulzura? La señora volvió a hablar, ahora en un tono íntimo, casi como si hablara consigo misma. En los últimos días de su vida,
Mi hija ya no hablaba mucho, pero una de las pocas cosas que repetía era que Tobías no la dejaría, que estaban unidos por algo más grande, y que regresaría, que cuando lo hiciera, yo lo sabría, lo sentiría aquí. Se llevó la mano al pecho, donde su corazón latía con fuerza, rebosante de emoción. Y el pescador guardó silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque en ese instante ninguna era necesaria, porque no había palabras capaces de traducir lo que sentía. El pescador comprendió, en lo más profundo de su ser, que no había sido más que un instrumento del destino, un lazo entre dos almas separadas por el tiempo, pero unidas por algo mucho más fuerte. No fue casualidad encontrar aquella caja flotando en el río, ni coincidencia haber escuchado aquel débil gemido. Todo tenía un propósito. Mientras escuchaba las palabras de la anciana, se sintió pequeño ante la inmensidad de lo que presenciaba. Era como si, sin saberlo, hubiera abierto una puerta invisible entre el ayer y el ahora. Pero, ¿por qué ese medallón? ¿Por qué adherirlo con cinta, casi de forma clandestina, como si se intentara ocultar su verdadero valor? La señora supuso que tal vez alguien cercano a su hija había querido conservar ese símbolo, esa promesa, sin saber cómo. Quizás no comprendieron el peso de lo que representaba, el amor que seguía latiendo dentro de ese objeto aparentemente sencillo. Tal vez pensaron que la historia había concluido. Pero el amor, cuando es verdadero, no termina, simplemente se transforma. Mientras hablaban, el cachorro se movió suavemente en su regazo. Abrió los ojos con lentitud, levantó la cabecita y la miró. Sin que nadie le dijera nada, empezó a lamerle la mano, como diciendo, «He vuelto». Y entonces la señora se quebró. Lloró, no con desesperación, sino con esa clase de llanto que limpia el alma, que libera años de espera y de fe callada. Sonreía entre lágrimas, porque en el fondo siempre lo supo. Solo que jamás imaginó que aquel momento se sentiría tan real, tan vivo. No hacía falta explicar nada. Lo que había entre ellos no se puede enseñar, no se puede fingir, no se puede crear. Solo se reconoce. Y allí estaba. «Hija mía, ha vuelto». «Tenías razón», susurró. El pescador desvió la mirada, intentando ocultar la emoción que lo ahogaba. Él también lo sentía. Aun sin ser hombre de palabras grandes, sin comprender del todo temas como la reencarnación o el alma, sabía lo que había visto en los ojos de ese cachorro. La mirada de alguien que había amado antes. La mirada de quien no vuelve porque debe, sino porque quiere. La anciana le pidió algo, con voz suave y temblorosa. «¿Podrías dejarlo unos días? Solo, para poder abrazar este reencuentro». El pescador dudó. Le dolió la petición, pero sabía que era lo correcto. Aquel reencuentro debía completarse. El cachorro necesitaba ese regazo, esa voz, ese hogar. Era como una brújula reencontrando su norte. Los días siguientes fueron casi mágicos. El pescador visitaba a la señora cada tarde, y el cachorro, Tobías, nuevamente llamado así, se movía por la casa como si siempre hubiera vivido allí. Conocía el cuenco, el rincón de la siesta, incluso el crujido de la mecedora en el porche. Todo en él decía, «Lo recuerdo». ¿Alguna vez has visto a un animal reconocer algo de otra vida? No ocurre a menudo. Pero hay momentos que rompen la lógica, que se cuelan entre los pliegues del tiempo y nos recuerdan que hay fuerzas más grandes que nosotros. Una tarde cualquiera, con aroma a café recién hecho y nostalgia flotando en el aire, Tobías se detuvo frente a una estantería. Miró una vieja foto, una imagen desgastada por los años donde se veía a la hija de la señora abrazando a Tobías original. Sus ojos, aunque congelados en papel, seguían vivos. Y entonces el cachorro ladró. No por miedo, no por alerta. Fue un ladrido agudo, insistente, cargado de emoción. Un reconocimiento. Un grito del alma que decía, «Lo sé, lo recuerdo». La anciana se llevó una mano al pecho. Sabía que aquello no era normal. Y cuando el cachorro salió corriendo por el pasillo, lo siguieron en silencio. Se detuvo frente a un viejo armario, semioculto tras una cortina que nadie había tocado en años. Empujó la puerta con la nariz y se coló dentro. Allí, cubierto por una tela antigua, estaba el rincón que una vez fue su refugio. Ese lugar donde Tobías siempre dormía. Incluso después de que la hija partiera, él seguía regresando ahí. El armario se cerró como un relicario, como si guardara un secreto eterno. El cachorro dio 2 vueltas, olió con delicadeza y se tumbó. Soltó un suspiro profundo, sereno, como quien por fin encuentra paz. No era un sueño común, era el descanso de alguien que por fin llegó a casa. No solo una casa de madera,
sino a su lugar. La señora cayó de rodillas, llorando en silencio. El pescador se agachó a su lado y posó su mano sobre ese frágil hombro. No dijeron nada, porque cualquier palabra hubiese sido insuficiente. Tobías dormía allí, en el mismo rincón, con la misma expresión de calma, como si el tiempo hubiera cerrado el círculo solo para permitir ese reencuentro. Como si el dolor, la ausencia y la muerte fueran tan solo pasos hacia este regreso. Y sí, fue imposible no emocionarse. El pescador, siempre sereno, sintió las lágrimas brotar, y no las contuvo, porque comprendió que era testigo de un milagro. Silencioso, sí, pero lleno de luz, un amor que resistió todo, y que al fin encontró su lugar. La señora se incorporó, le sonrió entre lágrimas, y él susurró: «Ahora lo sé con certeza, es él». En ese instante, todo cambió. Ya no era solo una visita, ya no era un gesto de bondad. Era el desenlace de una historia que desafió la lógica, pero fue comprendida por los corazones que saben amar sin medida. El cachorro seguía durmiendo, ajeno al mundo, pero en ese armario también descansaba una parte de la hija de la anciana. Un pasado que encontró refugio en el presente. Una promesa cumplida. Nadie sabía qué ocurriría después, pero lo que vivieron esa tarde jamás sería olvidado. Porque cuando un perro vuelve a dormir exactamente donde lo hacía hace 10 años, entiendes que hay amores que no mueren. Solo se adormecen hasta que encuentran el camino de regreso a casa. En ese mismo rincón donde Tobías solía dormir, o recostado junto a la mecedora, observando en silencio a la señora mientras bordaba, como si solo quisiera asegurarse de que ella estuviera bien, el pescador lo comprendió todo. Cada gesto, cada pequeño detalle, era un eco del pasado. ¿Y dolía? Sí, pero no era un dolor de pérdida. Era un dolor hermoso, de esos que nacen al entender que uno ha cumplido su propósito. Era el dolor sereno de quien sabe que, por mucho que el corazón quiera retener, hay historias en las que solo fuimos el puente, el paso necesario para que algo más grande floreciera. Historias que no nos pertenecen, aunque hayamos sido parte esencial de su renacer. En una de esas visitas, el pescador llegó más temprano que de costumbre. Llevaba pescado fresco en una mano, y en la otra, una bolsa de galletas para perros que había comprado con especial cariño. Al cruzar la puerta, se detuvo. En el porche, la señora estaba sentada, y a sus pies, Tobías dormía plácidamente. La escena era tan bella, tan perfecta en su sencillez, que el pescador no pudo avanzar. Se quedó ahí, quieto, solo observando. Y fue en ese silencio, sin palabras ni señales, que lo entendió con total claridad. Aquello ya no era una transición. Ese cachorro, ese espíritu reencarnado, había regresado a casa. No una casa de ladrillos, sino un verdadero hogar, un lugar donde su alma había vivido antes, donde los aromas eran conocidos, donde el amor no era nuevo, sino una continuación, donde los ojos que lo miraban no veían un cachorro cualquiera, sino una vida que volvía a ser abrazada. Aquella misma tarde, el pescador encontró el valor. Se sentó al lado de la señora, acarició con ternura al cachorro, y con voz temblorosa, casi susurrando, le dijo: «Es tuyo». La frase se le escapó del alma, cargada de emoción. Era como entregar un pedazo de sí mismo. La señora lo miró, incrédula, con lágrimas ya asomando. «¿Estás seguro?», preguntó con voz quebrada. Él asintió con fuerza, tragando la emoción. Siempre lo fue. Y así, sin necesidad de discursos ni promesas, con tan solo una frase sencilla y verdadera, el pescador hizo uno de los actos más nobles que puede realizar un ser humano: dejar ir al amor, para que pueda florecer donde siempre perteneció. La señora se levantó despacio. Se agachó con cuidado y tomó al cachorro en brazos. Él despertó suavemente, con la paz de quien sabe que está seguro. Y por primera vez, ella lo abrazó de verdad, con todo el corazón. Lo sostuvo fuerte, como quien abraza a alguien que ha estado ausente demasiado tiempo, como quien abraza un recuerdo vivo, una parte del alma que pensaba perdida, y que de pronto está ahí, completa, cálida, respirando. Lloró, pero no de tristeza. Fue un llanto limpio, como un río que arrastra años de nostalgia, de vacío, de anhelos. Un llanto de gratitud, de alivio, de paz. Mientras lo abrazaba, era como si también abrazara a su hija. Y en ese gesto, el dolor que tanto tiempo la acompañó se transformó en consuelo. Por primera vez en muchos años, sintió que estaba en paz con su ausencia. Porque ahora lo sabía, el amor entre ellas no había desaparecido. Solo había regresado, con 4 patas,
una cola inquieta y el mismo corazón fiel de siempre. El pescador, desde su rincón, lo observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Pero no lloraba por pérdida. Lloraba porque su pecho rebosaba. No había perdido nada. Al contrario, había ganado algo infinitamente valioso: la certeza de haber sido parte de un milagro, de ser el instrumento invisible del destino, el puente entre un pasado que se negaba a ser olvidado y un presente que, por fin, había encontrado el camino de regreso. Después del abrazo, el cachorro lamió con suavidad el rostro de la señora. Luego se acomodó en su regazo, cerró los ojos y soltó un suspiro profundo, casi sagrado. Un suspiro que decía, sin necesidad de palabras: ya todo está bien. Y así fue, porque en ese instante todos los vacíos encontraron su llenura, todas las promesas hechas al alma fueron cumplidas, todas las heridas, hasta las más antiguas, comenzaron a sanar. Fue el reencuentro que el tiempo había estado esperando, no uno físico, sino espiritual, un encuentro de almas. En ese pequeño balcón, bajo la brisa serena de la tarde, se reunieron de nuevo, una señora y un perro, no como antes, sino tal vez de una forma más pura, más profunda, porque ahora sabían que ni siquiera la muerte podía separarlos. Y esa certeza, silenciosa y poderosa, no puede ser arrancada del corazón. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas experiencias nos transforman por dentro, aunque todo parezca igual por fuera? A veces el cambio no llega con ruido ni con grandes gestos. A veces llega en silencio, después de una decisión difícil, después de un acto de amor. Eso fue exactamente lo que le ocurrió al pescador aquel día. Cuando dejó al cachorro en los brazos de la señora y emprendió el camino de regreso a casa, lo hizo por los mismos senderos, con el mismo paisaje, pero ya no era el mismo hombre. La casa estaba igual, pero se sentía diferente. El rincón junto a la estufa, donde antes dormía el cachorro, ahora estaba vacío. Ya no se oían las patitas sobre la madera ni el sonido del cuenco empujado. Pero no era un recuerdo que dolía. Era dulce. Era la certeza de que había hecho lo correcto. Y sin embargo, ese vacío dejó un espacio nuevo. Un espacio que ni siquiera sabía que tenía. En los días siguientes volvió a su rutina. El río, la tierra, el silencio. Pero dentro de él, algo había despertado. Una inquietud buena. Un llamado. Empezó a notar lo que antes ignoraba. Un perro delgado corriendo tras los coches en la carretera. Otro, encogido junto a un contenedor, temblando de frío. Esta vez no pudo apartar la mirada. No quiso, porque la imagen de aquel primer cachorro en la caja, al borde de la vida, seguía viva en su memoria. Y con ella, el milagro que vino después. Una mañana lluviosa volvió a la ciudad, pero no para ver a la señora. Esta vez, tenía un destino distinto. Fue el pequeño albergue municipal. El lugar era modesto, con más ladridos que comodidades, pero lleno de corazones esperando una segunda oportunidad. Lo recibió una joven de sonrisa cansada pero amable. «Vengo a ver a los perros», dijo, sin saber bien qué buscaba. Ella lo llevó hasta los recintos improvisados. Había perros de todos los tamaños, colores e historias. Algunos ladraban, otros ni se movían, pero uno llamó su atención. Era un perro adulto, de pelaje marrón, mirada apagada y cuerpo vencido, como si ya hubiera renunciado. El pescador se acercó, se agachó y extendió la mano. El perro dudó, luego alzó la vista, y en ese instante, como si dos almas cansadas se reconocieran, se produjo un vínculo silencioso. No hubo saltos ni lengüetazos, solo una mirada que lo dijo todo. Y sin muchas palabras ni promesas, el pescador lo supo, ese era su nuevo compañero. Lo llevó a casa. Le puso nombre Valente, porque a pesar del abandono, aún había valentía en esos ojos. Valente no era como el cachorro anterior. Era más viejo, más lento, más callado. Pero su dulzura tenía la profundidad de quienes han sobrevivido. Y desde el primer día, se entendieron. Pero el cambio del pescador no terminó allí. Con el tiempo, volvió al refugio. Ayudó con reparaciones, donó pescado, escuchó historias de abandono, y también de esperanza. Pronto entendió que había hallado un nuevo propósito. Ya no vivía solo para sí mismo. Su misión era ser un puente para otros, de cuatro patas, que también buscaban renacer. Rescataba perros, les ofrecía refugio, los cuidaba, y cuando encontraba una familia para ellos, los dejaba ir con amor. Su casa, antes silenciosa, ahora tenía vida. Siempre había agua fresca,
comida caliente y un rincón cálido cerca del fuego. Valente, a veces, compartía su espacio con un nuevo huésped. Y así, el pescador se volvió conocido como el protector de los perros. No buscaba reconocimiento. Lo hacía porque lo sentía. Porque sabía, en lo más profundo, que aquel primer cachorro, Tobías o quien fuera, le había enseñado la lección más hermosa, que hay amores que no solo salvan a quien es amado, sino también a quien ama. Y eso fue lo que eligió ser. Guardián, compañero, renacido, no por deber, sino por gratitud. Porque cuando un perro pasa por tu vida y deja una huella, esa huella no desaparece, florece, se convierte en guía, en legado. El pescador, aquel hombre solitario, era ahora alguien nuevo, alguien que había encontrado, en el latido de un perro, la respuesta que el mundo no le supo dar, la certeza de que, cuando uno se permite amar de verdad, también se permite renacer. Y así eligió vivir, con el corazón abierto, con un nuevo amigo a su lado y con un destino sagrado que solo los perros, y quienes los aman, pueden entender. Historias como esta no solo nos conmueven, nos despiertan. Nos recuerdan una verdad que la vida agitada muchas veces nos hace olvidar, que el amor puro, incondicional, tiene el poder de transformarlo todo. Y si en algún momento sentiste un nudo en la garganta, una lágrima asomando, o simplemente el alma más liviana, es porque tu corazón reconoció esa verdad. Y lo más hermoso es que no termina aquí.